Vale, vamos a continuar en el punto que lo habíamos dejado dentro de este tema de psicopatología, que es el capítulo 14. Lo habíamos dejado en eyaculación prematura precoz. El DSM-5 habla de un patrón persistente o recurrente en que la eyaculación producida durante la actividad sexual en pareja sucede aproximadamente en el minuto siguiente a la penetración vaginal y antes de que lo desee el individuo, aclarando que, aunque el diagnóstico de eyaculación prematura se puede aplicar a individuos que practican actividades sexuales no vaginales, no se han establecido criterios específicos de dicha duración en dichas cantidades. Aunque un minuto parece arbitrario y solo para el sexo vaginal parece insuficiente. Entonces, el criterio B se refiere al tiempo en que está presente el síntoma, que ya ves, 6 meses de nuevo, y que se ha de experimentar entre el 75 y el 100% de las ocasiones de actividad sexual. Lo mismo que leímos antes. La gravedad sería, con los mismos factores, leve, moderada o grave. Leve, cuando la eyaculación se produce a los 30 o 60 segundos, entre los 30 y 60, vamos, entre 30 segundos y un minuto, de la penetración vaginal. Moderado, pues cuando la eyaculación se produciría entre los 15 y los 30 segundos tras la penetración vaginal. Y grave cuando la eyaculación se produce antes de la actividad sexual, al principio o a los 15 segundos tras la penetración. En el DSM-4 TR no se establecía tiempo y se dejaba pues la aplicación al criterio principal del clínico. Además de que debía tener en cuenta otros factores como podría ser la edad, las parejas nuevas, la frecuencia de la actividad sexual. Especificaba que el hombre retrasa más la eyaculación en la masturbación. La eyaculación puede ser más o menos rápida en función de muchas variables. Por ejemplo, los chicos jóvenes tienen un escaso control eyaculatorio. ¿Por qué? Porque tienen una mayor pulsión sexual, por el factor de la novedad, por la ansiedad, por no saber cómo será su ejecución, el desconocimiento del momento de inminencia eyaculatoria y de las formas de retrasar la eyaculación. Todas estas circunstancias del chico cambiarán con la práctica sexual y con el mayor conocimiento de la fisiología sexual. Estos casos no pueden ser descritos como eyaculación precoz. Hay que tener en cuenta que muchos jóvenes tienen como modelos a actores de la pornografía, lo que genera falsos mitos, y si su respuesta sexual se aleja de estos, pues creen que tienen un problema. La idea extendida de que el hombre ha de contener la eyaculación para satisfacer a la pareja no tiene mucho sentido, porque la primera eyaculación no supone el final del encuentro sexual, sobre todo en adolescentes y jóvenes, donde el periodo refractario es mínimo. La frecuencia sexual o el tiempo que haya transcurrido desde la anterior eyaculación es un factor importante. La eyaculación prematura puede provocar baja autoestima en el hombre, disminución de sensación de control y problemas de pareja. El impacto psicológico puede ser minimizado con una pequeña intervención psicoeducativa y ajustando las expectativas del individuo. Eyaculación retardada. Aquí ya veis que es al contrario. Esto sería el retraso notable o la ausencia o infrecuencia de la eyaculación en la actividad sexual. Una de estas posibilidades es que se dé entre el 75 y el 100% de las ocasiones, lo mismo que el anterior. Es suficiente para diagnosticarlo cuando es indeseable para el individuo. La pareja se puede sentir mal o poco atractiva, lo que agravaría el problema. Influyen variables como puede ser la edad, la novedad, la situación sexual, la frecuencia sexual o el tiempo desde la anterior eyaculación, el nivel de monotonía, de desensibilización o de la propia saciación. Está saturado, vamos. Por ejemplo, un actor porno o un hombre con adicción al sexo, por saciación o frecuencia sexual, tarda más en alcanzar la eyaculación. Existen diferencias individuales acerca del tiempo necesario para eyacular, lógicamente. Vale, continuamos. En algunas culturas se cree que el hombre tiene reservas limitadas de semen. Entonces lo que intentan es evitar eyacular para no desperdiciar energía, por así decir. En nuestra cultura se asocia falsamente al dominio de las artes amatorias. Un cierto control puede ser razonable, pero no lo es subvertir la fisiología, autoimponiendo restricciones sexuales que podrían conducir a una DS, a una disfunción sexual. No siempre van unidos eyaculación y orgasmo, ya que el orgasmo es una experiencia global y subjetiva, y no una mera emisión de semen por la uretra. Algunos hombres pueden informar de una eyaculación anhedónica, sin placer. Si se da de manera consistente, pues es una disfunción orgásmica.
Vale, vamos ahora con el trastorno orgásmico femenino. Consiste en un retraso o infrecuencia marcada del orgasmo, una ausencia total del mismo, vamos, los aspectos observables, o una reducción notable de la intensidad de las sensaciones orgásmicas, aspecto no observable, evaluado por las contracciones genitales y experiencia subjetiva del orgasmo. Uno de esos síntomas se tiene que experimentar entre el 75 y el 100% de ocasiones según el DSM-5 para ser diagnosticado. Las dificultades es lo mismo que antes, ya sabéis, 75-100%, y siempre lo de 6 meses, casi siempre es así, en esto. Las dificultades orgásmicas femeninas aparecen a menudo con problemas relacionados con el interés y la excitación sexual. Es difícil de diagnosticar por la gran variabilidad que presenta la experiencia e intensidad del orgasmo femenino. Es central el informe subjetivo de la mujer, si no llega al orgasmo con la frecuencia e intensidad y en las situaciones en las que habitualmente sí lo conseguía. El orgasmo en el hombre rara vez aparece por primera vez tras la pubertad o la adolescencia, pero en la mujer puede darse el primer orgasmo desde el periodo prepuberal hasta la edad adulta. El orgasmo femenino es complejo y requiere la confluencia de distintos factores, destacando el autoconocimiento sexual, es decir, experimentar con diferentes tipos de estimulación para conocer mejor la anatomía y fisiología personal. Es fundamental la estimulación del clítoris, hasta el punto de que muchas mujeres no llegan al orgasmo sin estimularlo. Cuando el orgasmo solo se consigue con estimulación del clítoris, no se diagnostica el trastorno. La regulación en el logro del orgasmo se da más cuando se pregunta por la masturbación. No siempre existe una correlación alta, entre la experimentación del orgasmo y la satisfacción sexual global, de manera que muchas mujeres, de hecho, refieren alto grado de satisfacción aunque no experimenten orgasmos. Trastorno por dolor genitopélvico y penetración. Se trata de la conjunción de dos cuadros clínicos diferenciados en el DSM-4-TR, dispareunia y el vaginismo, ya que hay comorbilidad entre ambos. Los síntomas serían dificultad persistente o recurrente para la penetración vaginal durante las relaciones, marcado dolor vulvovaginal o pélvico durante las relaciones o intentos de penetración, marcado dolor o ansiedad de sentir dolor antes, durante o como resultado de la penetración vaginal, y tensión o contracción marcada de los músculos del suelo pélvico durante el intento de penetración vaginal. La dificultad para la penetración vaginal puede ocurrir en un chequeo ginecológico, con el uso de un tampón o mismo de un anillo vaginal. Se debe identificar dónde y cuándo aparece el dolor, y si éste persiste en el tiempo. El criterio A3 se refiere a que muchas mujeres que han sentido dolor experimentan el temor de padecerlo de nuevo, lo que resulta en un comportamiento evitativo. Es como una reacción fóbica a la penetración vaginal, lo que explica la tensión o contracción de sus músculos del suelo pélvico ante los intentos de penetración. El efecto colateral puede ser un deseo e interés sexual disminuidos. La mujer también evita las revisiones ginecológicas y en ocasiones solo buscan ayuda cuando el problema les impide quedarse embarazadas. En las primeras relaciones puede haber una estimulación sexual inadecuada. También se produce sequedad vaginal en la menopausia, como ya sabemos. La penetración sin una lubricación apropiada puede causar molestias o dolor al producirse demasiado rápido, pero en estos casos no se diagnostica el trastorno. El dolor pélvico en hombres no se sabe si responde a un cuadro similar, por lo que debe ser diagnosticado como otra disfunción sexual, especificada o no. Vamos a ver la epidemiología y el curso evolutivo. ¿Cuál es la prevalencia de esto? Hay que destacar que no es lo mismo preguntar si alguna vez has tenido bajo deseo sexual que si tienes problemas por bajo deseo sexual. Básicamente, o la regularidad del mismo. Alguna vez en la vida, en el último año. Por eso y por el tipo de población estudiada se encuentran grandes divergencias, lógicamente. El bajo deseo sexual es una de las disfunciones sexuales más prevalentes, entre el 27 y el 32%. Son cifras altas, la verdad. En España 37,2% en mujeres y 24,6% en hombres. En el DSM-5
el 6% es de hombres jóvenes de entre 18 y 24 años. El 41% de hombres mayores entre el 66 y el 74. Ya veis que hay una diferencia bastante grande de hombres jóvenes a hombres mayores. Pasa de un 6 pues a un 41. Pero el cuadro clínico afectaría al 1,8% de hombres entre 16 y 44 años. Factores como la edad, la cultura, la duración de los síntomas, pues hacen variar dicha prevalencia. El trastorno eréctil supone para el DSM-5 entre el 13 y el 21% de prevalencias en hombres de entre 40 y 80 años y 40 y 50% entre los 60 y 70 años. A medida que aumenta la edad, pues ya se ve. El 20% expresa su temor de no conseguir la erección en la primera experiencia sexual y el 8% tuvo ese problema. Con la eyaculación precoz, para el DSM-5, entraríamos entre un 20 y un 30% de hombres entre 18 y 70 años. Manifiesta preocupación, pero solo entre el 1 y el 3% es diagnosticado. Bueno, vemos aquí las tablas de prevalencia de disfunciones sexuales masculinas en la población en general en porcentajes. Ya veis en porcentajes cómo está cada uno, en cada estudio y DSM y demás. Veis hasta el 5, que es donde nos interesa a nosotros. Veis, bajo deseo, entre 6 y 41, disfunción eréctil, lo que hemos leído, literalmente. Eyaculación precoz entre el 20 y el 30, pero veis cómo pone después 1 y 3, porque el 20 y el 30% de los hombres entre 18 y 70 años que manifiesta preocupación. La cosa es que después que sean diagnosticados es entre el 1 y el 3, ¿vale? Entonces quedaos con los datos de esto, que es lo que nos atañe básicamente. Vale. Bueno, vemos aquí prevalencia de disfunciones sexuales femeninas ahora dentro de esto. Bueno, vemos bajo deseo y trastorno de la excitación, no nos lo pone aquí. Vemos anorgasmia del 10 al 42, dispareunia y vaginismo un 15. Pero bueno, esto lo vamos a ver, no lo quiero remarcar ahora mucho porque lo vamos a ir viendo todo, ¿vale? El DSM-5 no establece prevalencia para la eyaculación retardada por la poca precisa definición del cuadro clínico en sí. El 25% de los hombres no siempre eyacula durante la actividad sexual y menos de un 1% tiene problema durante más de 6 meses. Ya veis que ahí ya es una cifra bastante más baja. Menos de un 1%. No tienen ese problema pues durante los 6 meses o más de 6 meses. En el trastorno orgásmico femenino, por ejemplo, hay una prevalencia del 20 al 42 en función pues de la edad, duración y gravedad. El 10% de las mujeres no tienen ni un solo orgasmo en toda su vida. Madre mía, no sabía yo esa cifra. El 10% de las mujeres no tienen ni un solo orgasmo en toda su vida. Para el trastorno de dolor genitopélvico, el de penetración que hablábamos antes, el DSM-5 no aporta datos de prevalencia. El 15% de mujeres norteamericanas informan de dolor recurrente en sus relaciones. Pero bueno, supongo que puede venir pues por múltiples factores como vimos antes. Desde el deseo a ya factores más fisiológicos, como cuando van a entrar también en la menopausia, hay más sequedad y todo esto. Pero bueno, básicamente con lo que nos tenemos que quedar, lo que nos atañe a nosotros es que en este trastorno el DSM-5 no aporta unos datos de relevancia. Quedémonos, si queremos, con ese 15% de mujeres norteamericanas que informan de que hay dolor recurrente en sus relaciones. ¿Qué porcentaje entre los que buscan ayuda para solucionar sus problemas sexuales padece cada una de estas disfunciones? Houghton, en 1985, indica que el 60% de hombres pide ayuda por problemas de erección. 60, Dios mío. Me está asustando esto. El 16% por eyaculación precoz, el 6% por eyaculación retardada y el 6% por deseo sexual inhibido. Vemos que claramente lo que más es sobre problemas de erección, pero un 60%. Supongo que irá muy ligado también, bueno, esto lo hemos visto antes, aparte por temas culturales y demás. Por ejemplo, en Estados Unidos hay muchos problemas de obesidad, temas que fisiológicamente también podrán influir en ese rendimiento y demás, supongo. Porque, a ver, me parecen unas cifras súper elevadas.
A ver, fue en 1985, quizás es un poco diferente. Pero como antes hablaron tanto de Norteamérica, me da la sensación de que todo esto es más, más de allí, lógicamente. De todos modos son cifras que son muy altas, amigo. Yo eso creo. Es que dice, Houghton en 1985 indica que el 60% de hombres pide ayuda por problemas de erección, después un 16% por eyaculación precoz, un 6% por eyaculación retardada y un 6% por deseo sexual inhibido. En mujeres, mirar ahora, el 52% presenta deseo sexual inhibido, el 22% vaginismo o dispareunia, madre de Dios, un 22% también, y 19% disfunción orgásmica. Bueno, vamos a ir a España, a ver si hay diferencia, porque yo creo que tiene que ser menos. Supongo que allí, como en Estados Unidos, a mí me da la sensación de que es más allí. En España, Vázquez y iba a decir asociados y colaboradores, en 1990, mira, cuando nací yo, dicen que hay una prevalencia de 42% de trastornos de la erección. Vale, mirar. Antes era 60 en hombres que piden que piden ayuda por problemas de erección. Aquí es un 42. A ver, es muchísimo igual, pero bueno. Trastornos de la erección, un 31 de eyaculación precoz, un 7 de eyaculación retardada. En mujeres, el 40% de deseo sexual inhibido. Veis que antes, en el otro, era 52. 30 de disfunción orgásmica y 14 de vaginismo y dispareunia. Carrobles y Sanz en el 91, un año después, de hecho, encuentran un 20% de deseo sexual inhibido como principal problema. 16 de erección, 9 de precoz y 2 de retardada. Y en mujeres un 18 en disfunción orgásmica, un 2 de inhibido y un 1 en vaginismo de dispareunia. Vemos que los datos suben, bajan, son un poco todo. Entonces, un poco también lo que nos estaban diciendo al principio, que era difícil calcular en cierto modo, ya que influyen tantísimos factores, desde los culturales hasta los propios, desde las edades, desde los deseos, desde la novedad. Me refiero, hay tantísimo que es complicado, la verdad. Pero bueno, así son datos muy altos, tío. No tenía yo... A ver, la verdad es que tampoco es que haya leído mucho sobre trastornos de erecciones ni cosas de este tipo. Pero siempre me ha parecido curioso, tío, que sea tan elevado. El porcentaje de Houghton, a mí es una barbaridad. Un 60% de hombres piden ayuda por problemas de erección. Pero claro, no es que sean unos estudios muy elaborados, me da la sensación. Porque después ves cambios radicales, ya simplemente por donde nazcas, de la cultura y todo. Veis que pasa aquí de un 60 a un 40, después del 40 al 20, después en el otro dice que un 16, el otro dice que un 2. Y después te quedas aquí con Carrobles y Sanz y te dicen que encuentran que un 20% de deseo sexual inhibido como principal problema. 16, 9, 2 y después en mujeres 18, 2 y 1. Pero claro, del tema de aquí de vaginismo y dispareunia, un 1%, pues que si te vas para aquí para arriba es un 22% vaginismo y dispareunia. O sea, me parece como muy descabellado de uno a otro, independientemente de los factores externos, o factor ambiental, o como se le quiera llamar, no sé. Bueno, sigamos. Inicio y evolución. La edad y los problemas de salud afectan a la libido, pero en los estudios se ha visto que un 8,6% de chicos universitarios tienen bajo deseo sexual y un 9,7% de las chicas. Vale, entonces se ve que en la edad y este inicio y evolución en sí, tanto la edad y los problemas de salud afectan a la libido en sí. Y ahora nos dice, pero en los estudios se ha visto que un 8,6% de chicos universitarios tiene bajo deseo sexual y un 9,7% de las chicas. Ahora, en mayores de 55 años, un 7,1% de hombres frente a un 51,6% de mujeres habían experimentado bajo deseo sexual el último mes. Aquí se ve, claro, yo aquí supongo que también tendrá que ver, por ejemplo, en mayores de 55 ya estamos en una edad en la que la mujer ya tiende a estar en la menopausia y demás. Entonces supongo que eso también afectará, porque aquí hay un cambio absolutamente radical. Vemos que en los estudios antes había un 8,6% de chicos universitarios y un 9,7% de chicas. Parecido, 1% arriba o abajo, tenían un bajo deseo sexual, ¿no? Pero luego, hago estas comparativas un poco aparte de para entenderlo, para hacer
como posibles preguntas que nos puedan hacer o algunas comparativas entre su inicio y su evolución. Y, sin embargo, veis ahora, en mayores de 55 años, en los hombres es un 7,1%, como antes decíamos un 8,6%, bueno, por ahí anda la cosa, ¿no? Pero mirar la burrada que sube en las mujeres, de ese 9 y algo, en esa etapa universitaria, por así decir, a un 51,6%. Más de la mitad de las mujeres habían experimentado bajo deseo sexual el último mes. Después, el 10,6% de hombres, a veces, y el 77,9% bastantes veces o siempre, frente a un 27,3% de mujeres, en ese a veces, y un 20,7% bastantes veces o siempre. Entonces, ya veis que son muchos datos, pero bueno, es un poco para hacernos la idea de un inicio y de una evolución. No hace falta saberse absolutamente todas las cifras, lógicamente. El 47,8% de hombres valoraba su deseo sexual en el último mes como muy alto o alto. Y sin embargo, el moderado, 40,7% sería. Y en mujeres, el 47,6% como muy bajo o bajo. Y el 42% moderado. Ya veis ahí ciertas diferencias, la verdad. Lo citamos antes también, como los hombres tenían más deseo sexual. Un estudio de Glassman en el 2002 encontró que conforme progresa una relación monógama heterosexual, el deseo sexual masculino se mantiene y el de la mujer disminuye desde el primer año. El deseo sexual hipoactivo en hombres se produce con la edad, incluso en respuesta a estímulos visuales. A mayor edad, mayor prevalencia. Pero algunas mujeres mayores expresan menor malestar asociado, un malestar subjetivo, que las jóvenes a la disminución del deseo sexual, tal vez por las expectativas. Puede ser, claro. Las mujeres con parejas desde hace más años informan de más problemas en el deseo sexual al inicio de las relaciones. A ver, claro, es que todo esto basado en monogamia y demás, pues se puede ver, claro, ese inicio, esa evolución. Pero, por ejemplo, como nos dicen que en una relación monógama heterosexual, en este ejemplo, el deseo sexual masculino se mantiene. ¿Qué es lo que pasa? Que el de la mujer disminuye ya desde el primer año. Sin embargo, pues en lo que es la relación en sí, el hombre, en este caso es lo que nos están poniendo, pues el deseo masculino se mantiene, mientras que el de la mujer pues ya disminuye desde que pasa el primer año. Vale. Vamos a ir viendo ahora. Las mujeres con parejas desde hace más años, pues lo que dijimos antes, informan de más problemas en el deseo sexual al inicio de las relaciones. Ahora, el trastorno eréctil aumenta notablemente a partir de los 50 años. Vale. Incidencia entre 2 y 3 veces mayor entre hombres de 60 que de 40. El trastorno de por vida puede estar más relacionado con factores psicológicos y el adquirido con factores biológicos. Si es moderado, pues puede haber una remisión espontánea. La eyaculación temprana podría aumentar con la edad. En el 20% de hombres con eyaculación precoz, la latencia eyaculatoria disminuye más con la edad. La forma adquirida de eyaculación precoz puede tener un inicio tardío, a partir de los 40. La eyaculación retardada adquirida tiene una prevalencia estable hasta los 50 años y a partir de ahí se incrementa notablemente. Los hombres de entre 80 y 90 años pues tienen el doble de dificultad para eyacular que los menores de 59. Se entiende. En la disfunción orgásmica femenina, el porcentaje de mujeres que siempre experimenta un orgasmo durante el coito vaginal es pequeño. La edad juega un papel más importante en la excitación que en el orgasmo. La menopausia no parece estar relacionada con las dificultades orgásmicas, ¿vale? En el trastorno de dolor genitopélvico, penetración, la evitación fóbica hace que apenas tengamos datos sobre su curso, claro. Se informa pues de un pico de quejas en mujeres en la edad adulta temprana, durante la menopausia y después de ella. Aparecen más síntomas de dolor genitopélvico en el posparto. No, claro. Mira, eso no lo sabía. Pero a ver, claro, ahora leyéndolo tiene sentido. Aparecen más síntomas de dolor genitopélvico en el posparto, después de parir, vale. Ok, vamos a la etiología. Existen muchos factores orgánicos y psicológicos que intervienen en la génesis y mantenimiento
de una disfunción sexual. Al evaluar a un paciente primero se descarta pues, la presencia de un factor orgánico. Existen problemas de salud y fármacos o sustancias que tienen un impacto directo sobre la función sexual, que excluyen el diagnóstico. Es difícil determinar qué síntomas se deben a causas orgánicas y cuáles a psicológicas. El factor psicológico es el responsable de la respuesta sexual la mayoría de las veces. Según Masters y Johnson en el 70 o Kaplan en el 74, solo detrás del 5 y el 10% de las disfunciones sexuales hay una etiología orgánica. Si bien hay una interacción de factores, los factores psicológicos se traducen en un funcionamiento anómalo del organismo. Se habla de distintos niveles en cuanto a factores psicológicos. Houghton, en 1988, hablaba de factores predisponentes, pues educación religiosa, experiencias traumáticas en la infancia, y luego precipitantes, como pueden ser los problemas de pareja, expectativas poco razonables, fallo esporádico, depresión, ansiedad, y luego tendríamos las de mantenimiento, que es ansiedad de ejecución, anticipación del fallo, sentimientos de culpabilidad, falta de atracción, una pobre comunicación de pareja, problemas de imagen corporal, escasa información sexual y poco tiempo dedicado a las caricias. Vale. Labrador en el 94. Siempre que digo labrador me imagino un perro escribiendo, no sé por qué, tío. Labrador, bueno, claro, la raza labrador, pero me hace gracia. Labrador, 1994. Señala como factores la falta de conocimientos sobre anatomía y fisiología y de habilidades sexuales, la ansiedad de ejecución y la asunción de rol de espectador o la autoobservación de la propia ejecución. El factor más estudiado es la ansiedad, gran inhibidora del rendimiento y de la ejecución. En el DSM-5 encontramos factores etiológicos de las disfunciones sexuales, asociados al otro miembro de la pareja, con problemas sexuales, estado de salud, relación de pareja, comunicación, discrepancias, psicológicas individuales, una mala imagen corporal, unos complejos sexuales, antecedentes de abuso sexual o emocional, comorbilidad psicopatológica, lo que sería una depresión, una ansiedad, y padecer factores que puedan causar estrés, pues una pérdida, algo que te pueda pasar pues, cuando pierdes el empleo, un duelo. Culturales o religiosos, pues prohibiciones o penalizaciones de la actividad sexual o de ciertas prácticas. Médicos, relevantes para el curso del problema. Hay variabilidad marcada en las tasas de prevalencia del deseo hipoactivo en las diferentes culturas. 12,5% en los hombres del norte de Europa, 28% en los hombres del sudeste asiático, entre 40 y 80 años, 17,7% en mujeres del norte de Europa y 42,2% en el sudeste asiático. Ya veis que en el sudeste asiático hay una diferencia abismal. Tú ya ver, que será pues también pues, por la cultura. Los sentimientos de culpa asociados al placer sexual que se transmiten en algunas culturas podrían explicar estas diferencias. Estoy pensando, digo yo, en el asiático y demás tiene que haber la parte... A ver, es una sociedad bastante más machista y demás, pero los datos son bastante más marcados, Mirar, es 12,5 en hombres en el norte de Europa, ¿no? Cuando vamos al sudeste asiático, bueno, también pone entre 40 y 80 años aquí, pero un 28, vamos, el doble. Luego, un 17,7 mujeres del norte de Europa, vale. Pasa a un 42,2 en el sudeste asiático, que esto ya es el triple, directamente. Los sentimientos de culpa asociados al placer sexual que se transmiten en algunas culturas podrían explicar estas diferencias, vale. Eso, tenía que haber leído un poquito más adelante. Básicamente sí, tiene que ser la cultura, porque yo no encuentro otra lógica. Entonces eso, los sentimientos de esa culpa asociados al placer sexual ya va a transmitirse en algunas culturas y podría explicar pues estas diferencias que vemos aquí fuertes, ¿vale? Lo pensé, pero no lo leí muy bien esto último, por eso no me vino. Vale. Ahora vamos a ver un modelo, el modelo de Barlow, en 1986, para la disfunción eréctil. Las ideas de Barlow se resumen en 4. Primera, la presentación de distractores de carácter neutro, no sexual, disminuye la activación sexual de las personas sin disfunción, pero no altera la activación de las personas disfuncionales. Las personas que tienen disfunción se distraen de las claves eróticas. Disminuye su activación sexual.
cuando aparecen distractores que demanden rendimiento, mientras que su activación sexual no se ve afectada. Incluso mejora, con la presentación de estímulos distractores neutros o de carácter sexual sin demandas de rendimiento. En personas sin disfunción, la activación sexual se ve facilitada por estímulos sexuales que implican demanda, mientras que los distractores o los estímulos sexuales sin demandas distraen al individuo y disminuyen su actividad sexual. Las personas sin disfunción manifiestan respuestas afectivas positivas en este tipo de situaciones, pero las disfuncionales presentan respuestas afectivas negativas, llegando a la evitación de las claves eróticas, facilitando así la interferencia cognitiva mediante la focalización de la atención en claves no sexuales. Esto puede ser resultado de la percepción o de expectativas de respuesta inadecuadas, o pueden preceder al trastorno y contribuir a su aparición. Las personas disfuncionales subestiman su control sobre la activación sexual y su propia activación sexual en sí. Evitarán la estimulación interoceptiva, ignorando su propia estimulación fisiológica y ateniéndose a las claves situacionales, mientras que las funcionales centrarán su atención en esos estímulos interoceptivos. Se entiende bien, yo creo, esto. Vale, factores etiológicos asociados a las distintas disfunciones sexuales. Ya lo que hemos visto directamente. Vemos aquí los factores psicológicos detrás de cada uno de ellos. En el trastorno por deseo sexual hipoactivo en el hombre, esto es un repaso. Problemas de estado de ánimo, ansiedad, cansancio, estrés, todo lo que hemos visto, ¿vale? Homofobia, bifobia, internalizadas, en el caso de los homosexuales y bisexuales. Problemas interpersonales, educación restrictiva, ya sabemos, los traumas en edad temprana, todo lo que hemos leído anteriormente. En la excitación sexual femenino, pues ya vemos abuso sexual, funcionamiento sexual de la pareja, factores estresantes, estimulación sexual inadecuada, esa homofobia, bifobia también, como en el otro, esas cogniciones y actitudes negativas hacia la sexualidad. Y en el trastorno eréctil se vemos pues novedad de la pareja, bajo deseo sexual, esa presión psicológica de ansiedad o de ejecución, el estrés, la falta de ejercicio físico, ya sabemos. Eyaculación temprana, lo mismo. Lo mismo. Edad, novedad de la pareja, trastornos de ansiedad. Nos vamos a la misma. Eyaculación retardada, pues un autocontrol excesivo, una incapacidad para dejarse ir frente a otra persona, sentimiento de culpa o vergüenza. ¿Cuál sería la disfunción orgásmica femenina? Pues que a raíz de unos problemas de comunicación con la pareja, pues por normas religiosas, por depresión, por ansiedad, por bajo deseo sexual, por violencia de género, relaciones de pareja deficientes. Y el trastorno del dolor genitopélvico de penetración en la mujer. Pues abusos sexuales, maltrato físico, ya os imagináis un poco. Esa educación sexual inadecuada, esa creencia religiosa, demasiado ortodoxa, quiero decir. Estimulación sexual inadecuada antes de la penetración. Ya veis. Y bueno, y esto también puede traer una serie de problemas médicos, pero bueno. Ya se ve un poquito la idea, ¿vale? Podemos mirar un poquito por encima si queréis, pero bueno. Es eyaculación temprana, la precoz. La eyaculación precoz, pues hipertiroidismo, prostatitis, factores genéticos como polimorfismos y demás. Eyaculación retardada, como interrupción de la inervación de los genitales, trastornos neurodegenerativos como puede ser la esclerosis múltiple o las neuropatías alcohólicas y diabéticas. La eyaculación retardada debe distinguirse de la eyaculación retrógrada, que es eyaculación hacia la vejiga, que puede aparecer tras una resección transuretral de próstata. Vale. En la disfunción orgásmica femenina, esclerosis múltiple, atrofia vulvovaginal, lesión de la médula espinal, problemas del suelo pélvico. Y en el trastorno del dolor genético tal, pues infecciones vaginales, infecciones urinarias, atrofia vulvovaginal, endometriosis. Y todo, bueno, ya sabéis un poquito todo esto. Si veis después en uso de sustancias y medicamentos, ya veis como el consumo del alcohol, fármacos, antipsicóticos van a afectar. Casi siempre se ve el alcohol y el tabaco y los antipsicóticos y antidepresivos. Suele ser esto. Por ejemplo, la eyaculación temprana, la propia abstinencia de las drogas. En la eyaculación retardada, antidepresivos, antipsicóticos, opiáceos, ya sabéis, un poco lo que ya hemos visto. Disfunción orgásmica femenina, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los antipsicóticos. Y aquí no nos pone nada directamente en el trastorno del dolor genético-pélvico. Los sujetos disfuncionales se centran en pensamientos irrelevantes a la actividad sexual, atendiendo sobre todo al rendimiento y a otros indicios no relacionados con las claves eróticas. Vale, entonces quedémonos bien con eso, ¿vale? Hemos visto el modelo de Barlow, de la disfunción eréctil, ¿vale? Entonces ahora nos vamos a ir al modelo de Bason en el 2000 sobre la respuesta sexual femenina.
La respuesta sexual femenina... Espera, déjame dar un sorbo de agua, que si no... Modelo de Bason, en el 2000, sobre la respuesta sexual femenina. La respuesta sexual femenina, la mayoría de las veces, proviene de sus necesidades de intimidad, más que de la necesidad de una activación sexual física. La sensación de excitación sexual de la mujer proviene solo, en una parte muy pequeña, de la conciencia de su congestión genital u otros cambios fisiológicos. Entender bien esta parte porque es muy importante. La respuesta sexual femenina en sí, la mayoría de las veces, viene más de una necesidad de intimidad que de la necesidad de una atracción, de una activación, sexual física. Viene más por una necesidad de intimidad. La sensación de excitación sexual de la mujer proviene solo, en una parte muy pequeña, de la conciencia de su congestión genital u otros cambios fisiológicos. No es tan fisiológico como puede ser en nuestro caso. Es más, esa sensación de excitación proviene más de otras cosas que no exactamente de una congestión genital o de un cambio fisiológico, ¿vale? De ahí ya nos lo dice al principio, de hecho, que muchas de sus necesidades es más una necesidad de intimidad que una necesidad de activación sexual física. Vale, habría subtipos de trastornos por baja excitación. La respuesta al orgasmo puede ser múltiple, prolongada, muy variable, dependiendo del tipo de estímulo y a veces innecesaria. Hay componentes importantes de la satisfacción sexual en la mujer que no hay que ignorar, como la confianza, la intimidad, la capacidad de mostrarse vulnerable, el respeto, la comunicación, el afecto y el placer de las caricias, ignorados por Masters y Johnson, que resaltaron las respuestas genitales y los indicadores tradicionales del deseo, fantasías sexuales y autoestimulación. Bueno, esto cualquier persona que haya tenido pareja y demás entiende bastante bien esta parte que no hay que ignorar dentro de una relación, pues como puede ser la intimidad, el respeto, el mostrarse vulnerable y demás. ¿Qué es lo que pasa? Que Masters y Johnson pues lo ignoraron y lo que metían eran respuestas genitales, indicadores tradicionales del deseo, lo que serían las fantasías sexuales, la autoestimulación, todo esto, ¿vale? Entonces quedaos bien con ese rollo. Leiblum y Tiffer plantearon hace 3 décadas que hay un solapamiento frecuente de disfunciones, especialmente en el trastorno de excitación en la mujer y en el trastorno por deseo sexual hipoactivo. Ya veis cómo se solapa una a otra, es lo que nos quiere decir Leiblum y Tiffer hace ya 30 años. Masters y Johnson estudiaron mujeres dispuestas a ser observadas en el laboratorio y que alcanzaban el orgasmo durante la relación, lo que supone una baja representación. Según Bason, en el 2000, hay 4 aspectos de la sexualidad femenina que requieren un modelo distinto. Las mujeres tienen menor pulsión biológica de ser sexuales para descargar o liberar tensión sexual. El hombre está influenciado por la testosterona. La disposición de la mujer para tener una experiencia sexual proviene de recompensas o ganancias, no estrictamente sexuales, y es bastante menos frecuente en hombres. Los hombres pueden sentir deseo con independencia del contexto. La excitación sexual de la mujer es un estado subjetivo, acompañado o no de cambios vasocongestivos en sus genitales. La conciencia genital tampoco supone necesariamente un estímulo erótico para la mujer. La liberación orgásmica de la tensión sexual ocurre de diferentes modos en las mujeres, como ya sabemos. Vale, recomendaciones generales para el tratamiento. Esto, si no recuerdo mal, este pequeño punto creo que no entra. Lo voy a leer por leer, ¿sabes? Porque son 5 líneas. Pero, si no recuerdo mal, creo que no. De todos modos, lo leemos un poquillo por encima ya, porque lo siguiente ya es para otro vídeo, que ya son los trastornos parafílicos. Esto es otro tema aparte. Engloba un mismo, pero no es lo mismo. Lo que dimos antes son disfunciones sexuales y ahora ya nos vamos a unos trastornos parafílicos dentro de... Va todo ligado, pero no es igual para el mismo vídeo, quiero decir. Recomendaciones generales para el tratamiento. Es importante facilitar al paciente su información sexual adecuada para romper sus falsas creencias. Todos los problemas sexuales suelen acompañarse de ansiedad. Para combatirlas se pueden emplear técnicas de desensibilización sistemática a la exposición.
También se puede centrar la atención en estímulos eróticos para potenciar lo que sería el deseo. Entrenamiento en fantasías sexuales de Masters y Johnson, por ejemplo. Por otro lado, la calidad de la relación y comunicación en pareja también se debe trabajar en la terapia, lógicamente. Vale, pues lo dejamos por aquí, en el punto 4, con los trastornos parafílicos, ¿vale? El siguiente vídeo intentaremos acabar el tema ya directamente, ¿vale? Bueno, lo dejamos por aquí y mucho ánimo a todos. Chao, chao.